11. Douglas Jeffers contempló la vasta extensión de asfalto negro como la tinta que pasaba por debajo de las ruedas delanteras de su coche, canturreando para sí melodías sin significado. A su espalda, la mañana iba elevándose sobre el horizonte. La luz comenzaba a filtrarse suavemente al interior del coche, metiéndose por los rincones y llenándolo todo. Jeffers volvió la vista hacia la figura que dormía a su lado. Ann Hampton tenía la boca ligeramente entreabierta y su respiración era uniforme y controlada. El resplandor de la mañana pareció posarse en sus acciones, prestándoles nitidez y claridad. Intentó estudiar sus cejas oscuras, su nariz larga y aquilina, sus pómulos altos y sus labios anchos, robando miradas a la carretera. Contempló cómo la claridad matinal se fusionaba con su cabello de color pajizo y lo hacía relumbrar momentáneamente. Una vez más se preguntó si sería guapa o no. Que él pudiera distinguir, si lo era, poseía una belleza sencilla y transparente. Sintió deseos de pasarle el dedo por un lado del rostro, donde la luz marcaba el perfil de la mejilla, despertarla con una leve caricia de ternura. Vio que tenía allí un pequeño hematoma, y por un momento sintió tristeza. Había tenido muchísima suerte en no haberse visto obligado a matarla. Jeffers apartó la vista de ella y descubrió el último retazo de la forma de la luna en el cielo, antes de que fuera absorbida por el inmenso azul que iba transformándose poco a poco en luz diurna. Le gustaban las mañanas, aunque bajo su luz resultaba difícil tomar fotos, a veces casi imposible, pero cuando conseguía capturarla, prestaba a la imagen un toque mágico que era innegable. Se acordó de una mañana en Vietnam en la que cometió la temeridad de salir con un batallón de Rangers del sur de Vietnam. Era joven, y también lo eran los soldados. Los otros fotógrafos que lo acompañaban, un equipo de ABC News, otro independiente que trabajaba para Magnum y un tipo de la Australian, habían declinado la oferta de tener la oportunidad de ver un combate y trataron serenamente de disuadirlo. Pero a él lo habían cautivado las risas, los gritos y la fácil camaradería de los soldados. Todos posaron adoptando posturitas y haciéndose los machotes, blandiendo las armas y sonriendo con seguridad en sí mismos a bordo de los camiones verdes de 2,5 toneladas que los transportaban al campo de batalla. Él se subió con ellos sonriendo, tomando fotos, aprendiéndose sus nombres y disfrutando del relajado estado de ánimo tan embriagador, por lo poco familiar, de los hombres en la guerra. Habían pasado una jornada fácil caminando por los arrozales y los campos bajo un cielo amable y conocido. Antes de que oscureciera habían bivaqueado brevemente en un pequeño repecho, rodeados de árboles y alta vegetación. Jeffers recordó que los soldados habían continuado con sus relajadas risas ya entrada la noche, pero que él miraba la creciente oscuridad con aprensión. Se metió en su madriguera temprano, después de sacar una M16 y media docena de cartuchos de una pila de municiones y ponerlos al lado de su esterilla para dormir. Formó un pequeño montón de granadas de mano a un lado de la cama y su Nikon al otro, cargada con un rollo de película rápida. Acto seguido se ciñó el chaleco antibalas ignorando la incomodidad. Sus últimos pensamientos antes de dormirse fueron de rabia, principalmente rabia hacia sí mismo, esperando sobrevivir a aquella noche. El maldito oficial al mando había dispuesto tan solo un magro pelotón en el perímetro y ningún soldado más adentro, en la espesura, en puestos de escucha, y ociosamente se preguntó, sin pánico, sin miedo, pero sí con un sentimiento de frustración, si no morirían todos aquella noche, o la mayor parte de ellos. Entonces se sumió en un sueño ligero. Un par de horas después de la medianoche, el campamento fue atacado, y el tiroteo duró todo el tiempo que quedaba hasta el amanecer, cuando la luz del día ahuyentó al enemigo, el cual se retiró victorioso desapareciendo en las junglas del éxito. Jeffers salió reptando de su agujero, moviéndose despacio y dolorosamente, cubierto de suciedad y regueros de sangre, igual que un animal primitivo de su guarida. Las granadas habían desaparecido y la munición se había gastado en el frenesí de la noche, pero recordó que todavía tenía rollos de película, y se incorporó a medida que iba desvaneciéndose la oscuridad, cargó las cámaras y esperó a que la luz del día revelase los daños causados por la noche.
Las primeras luces de la mañana se posaron sobre los cadáveres congelándolos en posturas grotescas. Recordó haberse quedado mirando un instante, conforme se disipaba la neblina y una ligera brisa barría el frío y el olor de la cordita y dejaba a la vista las figuras retorcidas y salvajemente heridas que salpicaban el paisaje. Entonces cogió la Nikon y empezó a hacer fotos, moviéndose como un cangrejo entre aquellos despojos de hombres y materiales, intentando captar a un mismo tiempo la elegancia en las formas y el horror de los muertos, librando su propia batalla una vez finalizada la batalla real. Newsweek utilizó una de aquellas fotos en un reportaje clarividente sobre la cuestionable capacidad del ejército survietnamita. Recordaba la imagen, un soldado de baja estatura, que no tendría más de 14 años, arrojado de espaldas contra un cartón de munición, con los ojos abiertos y fijos, como si estuviera examinando el resto de vida que él no iba a tener. Transcurrieron 6 meses antes de que cayera Saigón. Aquello había sucedido hacía ya más de una década, pensó. En aquel entonces yo era muy joven, sonrió para sí. A los atletas les gusta hablar de piernas jóvenes, piernas capaces de correr todo el día y después correr un poco más aún, pero también las necesitan los fotógrafos. Recordó que tan solo unos meses antes había estado en Nicaragua caminando por colinas cubiertas de vegetación con un destacamento de la Guardia Nacional cuando los rebeldes empezaron a lanzar fuego de mortero contra ellos. Él permaneció en posición, escuchando el agudo silbido y el ruido sordo de las cargas de mortero mientras las explosiones se aproximaban inexorablemente hacia el punto donde se habían agrupado los soldados y él para cobijarse. Recordó que oía el motor de su cámara por encima del ruido de las cargas y pensaba lo extraño que resultaba aquello y que la batalla hace que se agudicen todos los sentidos. Los hombres que lo rodeaban habían roto filas, por supuesto, y habían huido. Era algo infeccioso, la necesidad de huir del miedo, y aunque no recordaba haber saboreado el pánico en su propia lengua, descubrió sus pies de inmediato. Salió huyendo con los jóvenes, porque una docena o más de los cuales apenas habían rebasado la adolescencia, pero le resultó fácil dejarlos atrás, de modo que pudo darse la vuelta y hacer una foto, una de sus favoritas, F-16 a 1.000 de velocidad. La muerte intemperante no había cambiado mucho, pensó. Al fondo se veía una espiral de humo y un violento levantamiento de tierra, mientras que el primer plano lo ocupaban 3 hombres que, arrojando a un lado armas y pretinas, corrían hacia la cámara. También se veía a un cuarto hombre precipitándose al suelo, pillado por la muerte en los talones, frenado por la metralla. La IFA había publicado aquella instantánea en su sección de noticias internacionales. Pensó, $1.500 por un milisegundo de tiempo, robado tras varias semanas de privaciones, algo de miedo y mucho aburrimiento. La esencia de la fotografía de prensa. Miró de nuevo a Ann Hampton. La joven se movió, y él vio sus ojos abriéndose al sol. «Ah, Boswell se ha despertado», exclamó. Ella se sobresaltó y se incorporó rápidamente, frotándose la cara. «Lo siento», dijo la chica. «No era mi intención quedarme dormida». «No pasa nada», repuso él. «Necesitas descansar». El sueño de la bella durmiente. Ella giró la cabeza hacia la ventanilla. «¿Dónde estamos?», preguntó, y al instante se volvió hacia él, casi presa del pánico. «Es decir, solo si usted quiere decírmelo. En realidad no tiene importancia, es solo curiosidad, y no tiene por qué decirme nada si no quiere». Lo siento, no es ningún secreto», repuso Jeffers. «La primera parada será en la costa de Luisiana». Ella asintió y abrió la guantera para sacar uno de los cuadernos. «¿Quiere que tome nota de eso?», ofreció. «Boswell», dijo él. «Se Boswell». Ann Hampton asintió otra vez e hizo una anotación en el blog. Luego volvió a mirarlo a él, con el lápiz en el aire. Vio que Jeffers la observaba tan atentamente como le era posible sin quitar ojo a la carretera. «Me recuerdas a una persona», dijo, «una mujer que vi en Guatemala hace un par de años». Ann Hampton no dijo nada, sino que continuó escribiendo en el cuaderno. Anotó, «recuerdo de Guatemala. Hace unos años, la verdadera historia», prosiguió Jeffers, «estaba en la frontera, donde los militares intentaban extirpar un par de facciones de la guerrilla. Era una de esas guerras pequeñas en las que los estadounidenses no tenían motivos para involucrarse, pero se involucraron, y mucho. Me refiero a que contribuyeron con asesores del ejército, armas de alta tecnología.
tipos de la CIA corriendo por ahí con cazadoras de ciudad y gafas de espejo, y también destructores de la marina haciendo maniobras en la costa. Rió un poco y continuó. Recuérdame que te hablé de falsas ilusiones, es lo que mejor se nos da. Ann Hampton subrayó 3 veces la expresión falsas ilusiones, diciendo, falsas ilusiones, sea como sea. Perdida en medio de todo eso de cazar guerrillas a tiros, había una pequeña peculiaridad de la situación de Guatemala. La población indígena lleva años, que digo, siglos, aguantando malos tiempos. Las dos partes, las guerrillas marxistas, los militaristas de la derecha, mierda, hasta los liberales, lo que quedaba de ellos después de ser asesinados por ambas partes igualmente. De vez en cuando masacraban de manera uniforme a los indios, porque no los consideraban personas, ¿entiendes? Si había una aldea indígena entre una parte y otra, la ignoraban. ¿Qué quiere decir con lo de ignorar?, preguntó tímidamente Ann Hampton. Jefferson rió. Bien, muy bien, Boswell. Las preguntas que ayuden a aclarar el tema siempre son bien recibidas. Hizo una pausa para reflexionar. Si las partes se encontraban en posición para una refriega, pero el terreno intermedio era una propiedad agrícola grande y de cierta importancia, en fin, las cosas se trasladaban a otro lugar. Era como si ambas partes supieran que algunos sitios se encontraban fuera de límites, igual que los críos jugando al fútbol. Un estado fuera de límites era menos un territorio delineado por una frontera que por un acuerdo tácito. Sea como fuere, no sucedía lo mismo con una aldea indígena. Simplemente la arrasaban. Todo el que les estorbaba el paso, en fin, lo tenían claro. En eso estaba pensando yo. Atravesamos una de esas aldeas después de una refriega. Me parece que las tropas gubernamentales habían matado a un par de guerrilleros y que las guerrillas habían conseguido matar a un par de soldados del gobierno. Eso es, no gran cosa. Pero la verdad es que destrozaron completamente la aldea. Dudó unos instantes. Sangre de niños. No hay nada que se le parezca. Resulta casi inútil hacer fotos de sangre de niños, porque nadie quiere publicarlas. Los editores las ven, te dicen que son muy impresionantes, se deshacen en elogios, pero luego no las publican. Los estadounidenses no quieren saber nada sobre sangre de niños, los estadounidenses no quieren. Se volvió hacia Ann Hampton. Había una mujer india, sentada con su hijo en brazos. Cuando le hice la foto levantó la vista. Tenía unos ojos como los tuyos. Eso es lo que recuerdo. Hizo nuevamente una pausa. Yo estaba de pie junto a un tipo de la CIA que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Joder, Johnson Smith o algún otro nombre falso que nos dio. Miró a la mujer y al niño, igual que yo, y me dijo, seguramente resultó alcanzado cuando esos rebeldes se quedaron cortos de munición, y luego me miró fijamente a mí y exclamó, los malditos rusos siempre se quedan cortos en la mierda que les venden a estas revoluciones de pobres. Una lástima. Jeffers reflexionó antes de continuar. Recuerdo perfectamente lo que dijo. Era uno de esos tipos que no estaban del todo en sus cabales. Ya sabes. A continuación se sumió en el silencio y siguió conduciendo sin prisas. ¿Entiendes lo que decía ese tipo exactamente? No contestó Ann Hampton. Sin titubear, Jeffers soltó una mano del volante y la abofeteó con saña. Despierta, maldita sea. Presta atención. Usa el cerebro. Ella se encogió en el asiento luchando por reprimir las lágrimas que se le habían formado al instante en la comisura de los ojos. No fue tanto el dolor del golpe, que en la escala establecida por él era relativamente leve, sino más bien lo repentino de la agresión. Aspiró profundamente intentando dominarse. Percibió el temblor en su propia voz cuando dijo, ese tipo estaba diciendo que no lo hicimos nosotros, correcto, y que más estaba echando la culpa de aquella matanza a todo el mundo excepto, correcto también. Jeffers sonrió, y bien, ¿no es más fácil utilizar la cabeza? Ella asintió con un gesto, crueldad gratuita. Falsas ilusiones. Si nosotros no hubiéramos estado presentes, no habría habido ninguna refriega y el niño habría vivido, por lo menos unos días más, o semanas, quién sabe, pero estábamos, y en cambio no causamos nosotros su muerte. Soltó una carcajada, pero no por un chiste ni por nada humorístico. Falsas ilusiones. Falsas ilusiones. Ella tomó nota de aquello. A Ann Hampton se le ocurrieron una docena de preguntas, pero se las guardó todas para sí. Al cabo de un momento dijo Jeffers, la muerte es lo más fácil del mundo.
La gente cree que matar cuesta trabajo, pero eso es únicamente lo que desean creer. En realidad es lo más sencillo que hay. No hay más que coger el periódico por la mañana, ¿y qué es lo que trae? Maridos que matan a sus esposas, esposas que matan a sus maridos, padres que matan a sus hijos, hijos que se matan entre ellos, negros que